con cada una de sus familias. Vamos a iniciar nuestro Santo Rosario con mucha fe, con mucha esperanza, confiando en la misericordia de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos en todos los sagrarios del mundo entero. Adoramos tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad, Jesús. Adoramos, Señor, tu santidad, Señor. Adoramos tu amor por el género humano. Adoramos tu misericordia, Jesús. Adoramos tu benevolencia y tu amor para con nosotros, Señor. Alienta, Jesús, nuestra fe. Alienta, Jesús, nuestro amor hacia ti y hacia el prójimo. Alienta, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, nuestra fe, para dar testimonio de ti, Jesús, para hablar a los demás de tu resurrección, de tu vida, para dar testimonio de ti, Señor Jesús. Aumenta, Jesús, nuestra fe para que hagamos este Santo Rosario con mucha devoción, con mucho amor, con atención y solo para tu gloria, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús, por los que no te adoran. Te alabamos, Jesús, por los que no te alaban. Te bendecimos, Señor, por los que no te bendicen. Te amamos, Señor, por los que no te aman. Te pedimos perdón, Jesús, por los que te ofenden y hacen sacrilegio. Te pedimos perdón también nosotros, Jesús, porque te hemos ofendido. Ten misericordia, Jesús. Oh Madre Santa de misericordia, ruégale a tu Hijo Jesucristo, que perdone nuestros pecados y que derrame sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Jesús, por los méritos de tu infancia. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy son los luminosos. En estos misterios contemplamos la luz radiante de Jesús, contemplamos la vida de Jesús, contemplamos el gran misterio de la salvación del género humano en la vida de Jesús. Vamos entonces hoy a meditar los misterios luminosos. Hagámoslo con mucha devoción, con mucha fe, confiando en la misericordia de Dios. Hoy Rosario. Hoy queremos rezar el rosario a Jesús por medio de la Santísima Virgen María, por los niños del mundo entero también, por la paz del mundo, por los enfermos, por nuestros gobernantes, especialmente los gobernantes del mundo entero y de nuestro país, Colombia. Que Jesús derrame su misericordia sobre este país por medio de este Santo Rosario. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen por nuestro país para que nos conceda la paz en estos momentos tan difíciles. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten misericordia de nosotros. ruega por Jesús se despojó de todo, Y ayúdanos a entender y a comprender este mensaje. lavándonos los pies arrodillados.
nos amó hasta el extremo. Para poder amarnos, Jesús subió a la cruz y abrió los brazos y murió para lavar nuestros pecados, y a la muerte venció para salvarnos. Para poder servirte, no me he de despojar de todo, revestirme de ti, Jesús. Queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 12 de mayo de este año 2022, día sacerdotal y eucarístico. Amanece este nuevo día que el Creador nos concede para que también escuchemos su voz y nos dispongamos a hacer su voluntad, poniendo toda nuestra confianza en Él. Solo el Señor nos invita a que miremos la historia de salvación que Él mismo ha hecho con nosotros y miremos su fidelidad. Reconozcamos que Él ha sido fiel. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día de la cuarta semana de la Pascua, nos invita a entender la obra de Jesús en este mundo. Él nos vino a dejar claro que el Padre es fiel y que el Padre todo lo que reveló a través de los profetas lo cumplió. Que su Padre, el Padre Celestial, enviándolo a este mundo, manifestó su amor y su misericordia. Jesús nos trae el amor pleno y la misericordia en abundancia del Padre Celestial. Pero si nos vamos a la primera lectura de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que Pablo es un hombre apasionado por la historia de salvación. Y allí donde él está, en una sinagoga de Antioquía, él está exhortando a la comunidad que lo escucha para que comprendan que Dios ha hecho historia con un pueblo que ha puesto la fe en Él. Y comienza recordándoles todos los momentos difíciles que ha pasado el pueblo de Israel, todo lo que significó estar en Egipto, lo que fue pasar por el desierto, los momentos de infidelidad del pueblo y llegar también a la tierra prometida. Cuando se mira la historia con ojos de fe, comprendemos que Dios siempre ha estado, que Dios nunca se ha ido, que el Señor ha permanecido. Cuando miramos la historia desde los ojos de Dios, comprendemos que el infiel es el hombre, que el ser humano es infiel y que siempre le falla a Dios. Pero siempre Dios estará dando la oportunidad, siempre el Señor estará llamando al hombre y a la mujer a una vida de gracia, a una vida de tierra de promesa. Pablo reconoce todo lo que Dios hizo en la historia de la salvación con el pueblo de Israel y resalta a los profetas, resalta también a los patriarcas. Se queda muy claro con el tema de David para dar a entender
que todas esas promesas del Antiguo Testamento apuntan al misterio de Jesús, que ese pueblo no se quedó con una esperanza solo en expectativa, sino que la esperanza se hizo palpable, que la promesa se cumplió. Jesús vino como Mesías y Salvador a dar la vida por quienes permanecían fieles a la alianza, al pacto con Dios. Yo creo que todos en la vida necesitamos del Espíritu Santo para comprender la historia que Dios de manera personal hace con cada uno de nosotros. Nuestra historia ha estado marcada por infidelidades, nuestra historia de salvación ha estado marcada por la infinita misericordia de Dios, por su fidelidad. Nuestra propia historia ha estado marcada por promesas que hemos visto que el Señor ha cumplido, aún nosotros sin merecer. Pero todo esto porque no hemos dejado de creer y poner nuestra confianza en Jesús, el enviado del Padre, en Jesús que ha venido a salvarnos, en Jesús quien se nos da todos los días en la Eucaristía, en Jesús a quien nosotros escuchamos siempre en el Evangelio y en nuestro corazón disponemos la mejor voluntad para acoger sus enseñanzas, para acoger cada palabra que sabemos que nos toma y nos transforma cuando tenemos la conciencia de ser discípulos del Señor. Nuestra historia es una historia de salvación y eso vale para el camino de la vida, sobre todo porque tenemos que entender que el Señor todos los días estará tomándonos, el Señor todos los días estará dirigiéndonos palabras que nos ayuden a comprender nuestra misión en este mundo. Por eso es tan triste cuando un esposo o una esposa se desorientan del plan que Dios tiene después de estar casados, cuando Dios les pide que sean esposos santos, que perseveren hasta el final, que sean personas de bien, que miren su historia, de dónde los sacó el Señor. Y desafortunadamente hay esposos, quiero tomar esa parte de la familia para que entendamos la palabra, de cómo se les olvida la historia de donde el Señor los hizo salir, o el momento donde Dios se manifestó tan fiel y tan bueno con ese matrimonio. Y en el pasar del tiempo vienen las infidelidades, no se quiere vivir en la gracia de un sacramento como el que Jesús elevó en plenitud al bendecir la unión del hombre y la mujer. Por eso es necesario que comprendamos en la vida lo que hoy el Evangelio nos está mostrando. Jesús habla claramente que Él es el enviado del Padre. Jesús nunca se desvía de esa conciencia. Él sabe que ha venido de parte del Padre y ha venido a hacer una obra a este mundo. Cada persona llega a nuestra vida con una misión y aprendemos a discernir el término de la misión. Por ejemplo, si Dios te envía a un lugar de un trabajo que le estabas pidiendo, pues allá en ese lugar donde estás tienes que actuar como un enviado de Dios y aprender todos los días más del Señor, que ha sido fiel con lo que le has pedido y te ha mostrado siempre el camino. Jesús hoy, en el momento del lavatorio de los pies, está diciéndole a sus discípulos que el criado no es más que el amo, y ni el enviado es más que el que lo envía. Con eso dice que nunca nosotros lo vamos a superar a Él, no porque Jesús esté mostrándose en un tono de prepotencia en el Evangelio. No, Jesús hoy nos está diciendo que la tarea es no solo escuchar la palabra, sino hacer lo que Él nos dice en la palabra, porque muchas personas en fe se disponen a escuchar siempre la palabra de Dios y la conocen, la memorizan, pero no hacen lo que el Señor les pide. Yo creo que el Evangelio nos deja también una luz, sobre todo en ese tema cuando el Señor dice que el criado no es más que el maestro. Cuando hay veces queremos corregir al mismo Cristo, y queremos corregir al mismo Cristo cuando no queremos aceptar la voluntad de Él en el tema de la vida cristiana.
Hay cristianos que quieren ser de Jesús, orar a Jesús, proclamar victoria y bendición en sus vidas personales, pero no quieren pasar por un momento de prueba, no quieren pasar por un momento de cruz para tener realmente mayor identidad con el Señor. Creo que es válido cuando decimos en este tema también que hay quienes quieren corregir a Jesús. Por ejemplo, las iglesias cristianas, muchos quieren corregir el tema de la Eucaristía. El tema de la Eucaristía, dicen, no, es que eso fue un pan simbólico, fue una simple cena de despedida. No, la Eucaristía fue el momento trascendente, sacramental de Jesús para nosotros. Entonces, en cierto modo, hay veces queremos superar a Jesús en el tema mismo de la obediencia a Él. Entonces, el que se separa incluso de la iglesia y se consuela más con un culto cristiano y deja de vivir de la Eucaristía, en cierto modo está queriendo superar a Jesús como maestro. No quiere obedecerle, no quiere hacer lo que el Señor le pide. De tal manera que también pudiéramos decir que allí cuando queremos reemplazar a Jesús, hay quienes quieren tener seguidores, adeptos, y aún usando la palabra del Evangelio, usando los carismas del Espíritu Santo, muchos quieren reemplazar a Jesús para tener la gloria humana. En cierto modo, en esa medida se está desobedeciendo a Jesús y queriéndolo superar. Yo creo que vale mucho el Evangelio de este día para que nos abramos a la obra de Jesús. Jesús es el enviado, Él viene de parte del Padre, porque el Padre ha hecho la promesa de enviar al Hijo. Jesús viene a tomar nuestra vida, a renovarla, a darle fuego, a darle iniciativa. Jesús viene todos los días a llenarnos de su Espíritu. Jesús es acompañado por el Espíritu Santo que le da fuerza. Jesús cumple la misión como enviado porque el Espíritu de Dios, es decir, la comunión con el Padre, está con Él. Nosotros somos enviados del Señor todos los días. El Señor nos envía a hablar de parte de Él, no por hablar, sino a enseñar una verdad, una historia de salvación que nadie puede cambiar, una historia de promesas que solo Dios la ha hecho con los que creen y han aprendido a hacer alianza con el Señor. Por eso es tiempo de gracia para tu casa en esta Pascua, es tiempo de bendición en esta Pascua para tu matrimonio. Mira tu propia historia, de dónde te sacó el Señor, qué eras y cómo hoy te has querido superar al Señor como esclavo. El esclavo no es más que el maestro y has querido superarlo en ese tema de sentirte independiente y a querer evitar la voluntad de Dios. Cuando una persona se separa de los planes de Dios y quiere hacer su vida a su manera, en cierto modo le está diciendo a Cristo, no te obedezco y te supero porque me siento feliz en mi manera de llevar la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y feliz jueves sacerdotal y eucarístico. Mis queridos hermanos, seguimos con este testimonio de vida, donde vamos a mirar la intercesión de la Virgen de Fátima por una familia. Su hijo intentó quitarse la vida, pero la Virgen de Fátima lo salvó y convirtió a toda la ciudad. Los católicos hemos oído muchas historias milagrosas de la Virgen de Fátima, pero esta que ocurrió en Brasil es verdaderamente sorprendente. Era el año 2010, había pasado poco más de una semana desde que toda la familia celebraba el Día de la Madre, cuando Telma Dantas recibió una noticia que le dejó pasmada. Su hijo Jorge había intentado quitarse la vida. Devota de la Virgen de Fátima, como era Telma, entregó por completo la salud de su hijo a la intercesión de María. Y el milagro ocurrió, no solo para ella y su hijo, sino para la ciudad. Esta es la historia. El día de la tragedia, Telma recibió el llamado de un amigo. Cuando eran las 6 de la tarde, un amigo de mi esposo me llamó para decirme que había tenido un accidente y no explicó que se trataba de un intento de suicidio. Creíamos que había sido solo un accidente de motocicleta, explicó, pero no era así.
Jorge había salido en moto y se internó en un camino rural. Un vigilante conocido de la familia lo había reconocido y lo acompañó hasta las cercanías de un arroyo. El muchacho se alejó, pero aún al alcance de la vista del hombre. Tomó un arma y se disparó a la altura de la oreja. El vigilante, en plena desesperación por lo que veía, llamó a la policía, quien recogió a Jorge y lo llevó de urgencias a un hospital. Luego la llamó a la familia. Cuando me llamaron diciendo que había ido a Barbala, un hospital de la zona, me arrodillé aquí en mi casa y pedí. Aún hoy recuerdo la fuerza y la fe con la que pedí por la salud de mi hijo, que la Virgen intercediera por él y no me permitiera perder a mi hijo. Me levanté y cuando me iba me dio una sensación tan buena, un alivio. Jorge pasó 42 días en la unidad de cuidados intensivos con perspectivas muy desfavorables. Cuando los médicos dieron el boletín, estaban conscientes de que a través de la medicina no había forma de decir que mejoraría y que solo un milagro lo salvaría. Eso es lo que realmente sucedió, recuerda Telma. Además de la fe familiar, toda la ciudad de Porteiras se sumó a una impresionante cadena de oración. Entonces, hasta el sacerdote me dijo que la gente de Porteiras necesitaba tal sacudida para aumentar su fe. Comenta. 40 días después, Jorge comenzó a mover los dedos y a despertarse. Los médicos lo evaluaron y dijeron que no caminaría, que no apoyaría su cuello, que no hablaría, que tendríamos que hacer fisioterapia para brindarle una vida cómoda. Pero mi esposo y yo siempre dijimos que iba a hacer todo lo que hacía antes. Telma estaba convencida de que la Virgen de Fátima no la defraudaría. Para hacer el tratamiento de rehabilitación de Jorge, la familia se mudó a Fortaleza. Allí se hizo todo lo necesario y todo fluyó para gloria de Dios. Todo lo que se pensó en hacer por él funcionó. Empezó a hablar. Mami, papi. Le enseñamos a caminar como cuando era un bebé. Ocurrió un milagro y todos los médicos y amigos están ahí para demostrar que realmente fue un milagro. Y recuerda que lo primero que hicieron cuando, pese a todas las perspectivas en contra, su hijo tuvo el alta. El primer lugar al que fuimos fue a la iglesia de la Virgen de Fátima. Telma cuando cuenta que el milagro no solo impactó a su familia, sino que se transformó en un medio de conversión para toda la ciudad. Allí fundaron un grupo de oración. Pasamos 2 semanas yendo de casa en casa invitando a la gente a rezar el rosario. Cuando fijamos el día, 3 personas llegaron un lunes a las 7 p.m. La semana siguiente llegaron 4. Solo sé que terminó con todo el barrio rezando el rosario, recuerden. Actualmente, según Telma, su hijo Jorge está bien, casado y tiene un hijo. Hasta el día de hoy sentimos que tenemos la obligación de revelar este milagro, dijo. Bueno, mis queridos hermanos, es un pequeño testimonio de la intercesión de María por nosotros. Los esperamos todos los días a las 8 de la noche para seguir rezando el rosario en este mes de mayo, mes de la Santísima Virgen María. Despojar de todo, revestirme de ti.